Si quieres lograr el éxito con tu podcast, deja de hacer esto y haz aquello. ¿De qué estoy hablando? A continuación te lo muestro. Vente conmigo, Marola. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 145 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo, de verdad, mira, absolutamente todo lo que necesitas para crear tu podcast, producirlo en menos tiempo. Mira, yo estoy, por ejemplo, en 1 hora grabando hoy, sábado. Yo sé que tú dirás, pero Robert, hoy es viernes. Sí, esto se grabó el sábado 20 de junio. En 1 hora yo grabé 6 episodios. ¿Cómo lo logro? Que Freda preguntó, ¿no? Justamente hoy en Discord, miembro de nuestra comunidad, ¿cómo es que lo haces? Ahí en Kaizen yo enseño cómo hacerlo. Así de simple. O sea, hay un curso completo que se llama Automatiza tu podcast y gana tiempo. Que tú en 1 hora puedas grabar 6 episodios sin editar, sin volverte loca. ¿Verdad que es una maravilla? Yo esta semana que tú me has estado escuchando, yo he estado descansando y no estoy grabando. Todo eso lo puedes aprender en Kaizen. Te damos la web, alojamiento en audio para tu podcast con la Podcaster Suite. Así que muévete. Si no te has metido en Kaizen, estás perdiendo tiempo. Y el tiempo es oro. Así que ve a www.kaizen.com y nos vemos dentro. Bien, en el día de hoy vamos a cerrar la semana con este tema. Bueno, que quise titularlo así. Nunca lograrás el éxito con tu podcast sin esto. A ver, ¿a qué me refiero? Hay personas que llegan al mundo del podcast con una serie de expectativas. Ya hay personas que eligen el podcast hoy porque ven que es como una especie de moda. Una moda pasajera. El podcast es más que una moda. Pero la gente ve que todo el mundo tiene un podcast. Lo ve en Instagram. Aunque no escuchan ningún podcast, pero lo ven. Y lo ven en Instagram. Mucho postureo. Muchas fotos bonitas en el estudio. Que Robert subió el último micrófono. Que qué chulo. Que ay sí, que es fácil. Que ahora hay un Anchor que te permite rápido, fácil y gratis crear una cuenta, darle a grabar y publicar. Y te lo distribuye automáticamente. Y ya tú eres famoso. Qué chulo. Muy bonito. Pero la mayoría se da cuenta de que producir contenido en este formato es como en cualquier otro formato, un trabajo. O sea, es un trabajo. O sea, yo estoy hoy domingo, 20 de junio, grabando 10 episodios de 2 podcasts que salen diarios para poder grabar uno durante la semana de los 3 que tengo. Con un compromiso tenaz porque yo quiero lograr cosas con mi podcast que estoy logrando porque funciona. O sea, funciona, lo estoy logrando. Pero que sin estos elementos que te voy a dar a continuación, no sería posible lograrlo. Y no tendría sentido yo hacer mi podcast. Y comenzamos con el primer problema, es que la gente está esperando demasiado del podcast cuando comienza. Que sí, que es importante tener pasión para hacer el podcast, pero va más allá de la pasión acaba. Cuando tú te das cuenta de que tú tienes que sentarte a hacer un plan de contenidos, tienes que hacer guión, tienes que redactar textos que llamen la atención, titular, tienes que grabar, ojalá nunca edites, pero yo no edito, pero tienes que publicar, tienes que hacer las portadas, los covers, las miniaturas, el video para YouTube, subirlo. La mayoría de esas cosas se hacen en automático, pero hay que hacerlo, hay que estar pendiente a eso. Entonces, esas personas esperan tanto del podcast, pero no hacen lo que les toca hacer para lograr cosas. Hay muchas personas que me dicen, Robert, yo quiero ganar dinero como tú en el podcast. Y yo le digo, bueno, yo voy por 6 años. Quiere decir que esto es mucho trabajo, mucha permanencia y muchísimos otros factores para lograr ese éxito. Y te voy a explicar esto de que sin esto no vas a lograr el éxito con una metáfora. Imagínate que tú estás parado frente a una vereda.
¿Mm? Estás frente a una vereda, un llano de tierra. No hay camino, pero tú ves en el horizonte, a unos cuantos kilómetros de tu vista, tú ves una meta. Digamos que es una montaña. Entonces, tú dices, ok, yo quiero llegar a esa montaña porque fulanito llegó, porque me han hablado bien de esa montaña, porque esa es la moda, porque todo el mundo hace podcast, porque hay más gente haciendo podcast que escuchando podcast, lo que es una exageración realmente. Pero hasta en broma cabe decirlo, pero no es cierto. Realmente cada día hay menos podcasts. ¿Por qué? Porque la mayoría abandona. Y seguimos con la metáfora. Estamos frente a ese llano. Y para llegar a esa montaña que está a no sabemos cuántos kilómetros frente a nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Comenzar a caminar. Comenzar a caminar, ¿en qué dirección? En dirección a donde está la meta, que es la montaña. Para yo saber en la dirección que tengo que caminar y continuar caminando, yo no puedo quitarle el ojo a la meta. Porque imagínate que yo comience a caminar en zigzag o con los ojos cerrados, o que yo comience a caminar mirando hacia abajo o mirando a todo lo que está a mi alrededor solamente. Puede ser que en algún momento durante el camino, en eso que estoy allanando mientras doy pasos, me distraiga porque veo unas flores muy bonitas, porque veo un pedazo de tierra bonito, porque me encontré con un lago, porque me encontré con un animal que me gustó. Todo eso está muy bien porque eso se llama disfrutar el proceso y vivir cada paso y cada proceso. El problema es que nunca vas a llegar a la meta si te sientas a contemplar todo lo que está a tu alrededor y le quitas el ojo de vista a la meta. Hay personas que yo veo que comienzan su podcast muy bien y encuentran algo que les gustó y se distraen ahí y se enfocan en eso nuevo. Cambian el rumbo y evidentemente cambiando el rumbo pierden de vista la meta, por tanto fracasó ese podcast. ¿Eso está mal? No, eso es una elección. El tema es que mucha de esa gente vuelve de nuevo y abre los ojos y dice, no, pero yo lo que quería era hacer el podcast. Bueno, pues ahora hay que seguir caminando y siguen caminando. Y más adelante se distraen en otra cosa. No, que ahora hay una red social en audio y se meten ahí y se pierden. Entonces, ¿cómo tú esperas llegar a la meta que tú quieres llegar con tu podcast si tú le quitas el ojo constantemente de vista a la meta? Yo no te estoy diciendo que solo te enfoques en la meta, pero la meta se supone que es el fin. Entonces, para tú llegar al fin, a pesar de que tú estés atento o atenta a lo que pasa a tu alrededor y lo disfrutes, no puedes quedarte mucho tiempo en el alrededor. No te puedes quedar mucho tiempo centrado o desenfocado en otro elemento, sino que tienes que continuar el viaje hasta llegar a la meta. Que luego que llegas a esa meta, vas a descubrir otra meta o vas a querer otra meta. Entonces, yo no tendría que decirte cuáles son los elementos que tú necesitas para llegar al éxito con tu podcast. Piensa en la metáfora. No pares de caminar. ¿Cómo se llama eso? Persistencia. Camina todos los días, lo que puedas. Consistencia. Mantener el enfoque. Enfoque, naturalmente. No dejes de mirar la meta. Enfoque, así se llama. Si ves que te distraes en otras cosas, desecha eso que te distrae y que te aleja de la meta. ¿Ya? Sigue atento a buscar el camino quizás más eficiente que te lleve, o más rápido, o más ágil, o más que se disfrute mejor, el trayecto que mejor disfrutes, o más agradable, para que el camino a la meta no sea tan sacrificado, aunque lo será, porque el mero hecho de tú caminar por esa vereda ya exige un esfuerzo. Por tanto, también necesitas esfuerzo. Que vas a tropezar en el camino. Eso no quiere decir que te tengas que devolver. Te paras, te limpias y sigues caminando. Esto es un camino largo y siempre lo he dicho. El podcast no es un camino no es un tema de velocidad, es de resistencia. Por eso mucha gente se desentiende del podcast y se desanima y se frustra y lo suelta porque espera resultados muy rápido. Yo no sé qué tan rápido se pudiera o no. De eso depende. Hay podcasts que salen y crecen muy rápido. Pero claro, yo estoy seguro que ese enfoque lo tienen a millón. Lo tienen al 100%. Entonces, tú esperas cosas del podcast que el podcast no te va a dar
porque tú o estás sentado mirando la vereda y no has comenzado a caminar, estás distraído de la meta en otras cosas y aún así tú esperas que sea la montaña que venga a ti. Pues mira, no, la montaña no se moverá. Eres tú quien tiene que ir a la montaña. Por más que tú creas que la montaña se puede mover, la montaña no se moverá. El éxito no es fortuito. El éxito no llega mágicamente. Y a los que les llega mágicamente es un azar, es una suerte que lo tendrá el menos del 1% de la comunidad de podcasters que hay en el mundo. Yo todavía no he conocido al primer podcaster que saque su podcast y se le haga viral. A menos que detrás haya tenido una estrategia de marketing. O de publicidad, o sea, una figura pública. Evidente. Que Oprah acabe de sacar un podcast, claro que va a ser popular. Que Obama saque un podcast, claro que inmediatamente va a ser popular. Sin embargo, fíjate, hablando de eso, Michelle Obama sacó un podcast. Y el mismo Obama sacó un podcast hace unos días. Y en uno de los episodios recientes que publicó, tuvo que avisar en Twitter que había un episodio nuevo porque no tenía descargas. Es decir, si le pasa a Obama, no nos va a pasar a nosotros. Entonces, persistencia, consistencia, mantener la mirada y el enfoque hacia eso. Moverte de donde no te está, donde se te está dificultando caminar, muévete de ahí. No esperes que vaya a pasar nada con tu podcast si tú no lo provocas. Por lo menos haz lo que te toca. Y si haciendo lo que te toca no funciona, te toca hacer otra cosa. No lamentarte y quedarte sentado como víctima para que las cosas pasen mágicamente. Va a venir un ángel del cielo y va a hacer que tu podcast se escuche o que monetices. Tienes que ir tras lo que tú quieres y depende de ti. Claro, hay muchísimos otros elementos que tú no controlas, que van a pasar, pero a ti, haz lo que te toca. Lo que está bajo tu control y tu responsabilidad, hazlo. Y suelta luego el control de de eso que no puedes controlar. Tú lo sueltas y que pase lo que pase, pero yo hice lo que me tocaba. Así que ánimo, a trabajar. Déjate ya de excusas. No, que yo no tengo el micrófono, que aquí hay mucho eco, que yo tengo 3 niños y hace mucho ruido, que yo te comprendo. Búscamele la vuelta. O sea, esos son los obstáculos en el camino. Búscamele la vuelta para que lo haga. ¿Qué importa que tu podcast se escuche con eco si el mensaje está ahí, se entiende? ¿Qué importa? ¿Qué importa que pase una motocicleta cuando estás grabando tu podcast si eso no afecta el desarrollo de tu tema? A menos que tú quieras que se afecte. Ya, mira, ahora mismo hay niños jugando al lado de mi ventana. Yo no estoy preocupado por eso. ¿Por qué? Porque yo sé que mi mensaje va a llegar. Entonces, utilizo las cosas, todo lo que me pasa y todo lo que me encuentro en ese trayecto hacia la meta como una excusa para sentarme a esperar que el trayecto por sí solo cambie. Y entonces me abra un camino especial para yo llegar a la meta. Eso nunca va a pasar. Nunca tendrás las condiciones óptimas para que tu podcast llegue a eso que quieres. Eres tú que tienes que hacer que eso pase. ¿Con qué? Con lo que te toca. ¿Qué es lo que me toca? Tú sabes. Tú sabes lo que te toca. Seguir y muchísimos otros elementos que he mencionado en este podcast, que te dejo esos episodios en las notas de este mismo para que puedas complementar este cierre de semana. Espero que te haya servido estas palabras, estos consejos y para adelante. Nos encontramos, si no te has unido, en nuestra comunidad podcasters.pro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien, y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha, tarde o temprano. Feliz fin de semana, larga vida al podcasting. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.